Saludos queridos amigos, una vez más nos encontramos en Leyendo Juntos con Amigos, leyendo el libro La Biblia en su contexto del Dr. Craig Keener. Hoy nos toca resumir, charlar, conversar un poquito en cuanto al capítulo 5, que es trasfondo bíblico. Y bueno, estamos con mucho ánimo nosotros leyendo cada semana un capítulo y tratando de resumirlo y traerlo para ustedes, pero también el deseo es de que puedan acompañarnos en la lectura, tomar el desafío de leer cada semana un capítulo, ir avanzando así de a poco, de manera a nuestro tiempo, de manera paulatina, y quizás estos videos de resumen puedan servirles para tener un pantallazo general de lo que va en el capítulo. Hoy nos toca el capítulo 5, que es trasfondo bíblico. Trasfondo bíblico. Bien, hemos estado pasando por los 4 primeros capítulos en cuanto al contexto del pasaje, ¿no? Cada texto, cada párrafo está escrito en un contexto más amplio, ¿no? Un versículo tiene como contexto el párrafo completo, el párrafo tiene como contexto el libro completo, y cada autor se tomó la molestia de escribirlo con una idea, con una intención, con una manera, con un mensaje específico que transmitir, siempre tratándose del mensaje mayor que era centrado en Cristo. Pero también cobra importancia el trasfondo. El trasfondo tiene que ver con asuntos de cultura de la época, con asuntos de lenguaje, ¿no? Usando la lengua hebrea, el arameo, usando el griego, y con las distintas, la importancia, las diferencias que tiene cada idioma, da su peculiaridad y entra dentro de este campo del trasfondo. Y sobre todo, y capaz hablando más en esta ocasión y en este capítulo, en cuanto al trasfondo cultural, ¿no? Cuestiones muy culturales que ocurrían en esa época, que nos da luz y que nos ayuda a ver con mayor claridad, y tener una mejor interpretación. Bueno, no estoy solo en esta ocasión. Voy a presentar a mi querido amigo Carlos, que me acompaña, y vamos a estar hablando, conversando un poquito con el capítulo 5, que es trasfondo bíblico. Saludos Carlos, un gusto poder estar en este tiempo con vos. Hola chico. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes. Un saludo y bueno, un saludo a todos los que nos están también, a todos nuestros amigos que nos están escuchando y es un placer una vez más estar conversando aquí acerca de este interesante y desafiante libro. Así que bueno, esperemos que podamos salir todos bendecidos de acá. Muy bien Carlos. Bueno, estamos ya en el capítulo 5, hemos avanzado una buena parte del libro, y en el capítulo 5 es el trasfondo bíblico, ¿no? El trasfondo bíblico. Yo ya di un par de cositas a manera de introducción, tratando en mis palabras de definir lo que es el trasfondo bíblico, pero quizás ayudaría también, que vos también hagas el intento, del intento de definir qué es trasfondo bíblico, considerando este capítulo que hemos leído. No sé qué ideas se te vienen ahí. Sí, bueno, algunas cosas que me llamaron mucho la atención sobre la importancia del trasfondo bíblico. Hay que reconocer, dice el doctor Kinner, hay que reconocer que los escritores bíblicos, los autores originales inspirados por Dios, escribieron a sus audiencias en una situación específica, en una cultura específica, sobre temas específicos. Ujú. Y todo eso la, compone la costumbre y la cultura de esa audiencia original y también de ese autor original. Por ejemplo, cuando Pablo escribió a los corintios, escribió sobre temas específicos, en una situación específica, con una cultura, con una costumbre específica. Ujú. Y si realmente queremos eh, entender y comprender de manera correcta el mensaje que se transmite,
en los libros de la Biblia, no debemos ignorar ese trasfondo cultural, ese trasfondo de costumbre que envolvía al escritor y a la audiencia original. Uh-huh. Muy bien. Luego justo en el capítulo 5, una de las primeras cosas es referirnos a una definición, una introducción de lo que es el trasfondo bíblico, y luego nos da algunos ejemplos de enseñanzas específicas de cultura encontradas en la Biblia, ¿no? Y ahí menciona varios ejemplos de trasfondo bíblico. Algunos los menciona muy cortito, otros quizás explica un poquito más extenso, pero a ver, uno que te haya fascinado, uno de los ejemplos que te haya gustado más de los que da ahí en esa parte. Sí, el que me llamó mucho la atención fue cuando habla acerca del vino, cuando dice ahí en la carta que Pablo le escribe a Timoteo, diciéndole en el capítulo 5, en el verso 23, dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Uh-huh. Bueno, el doctor Kinner aquí propone y escribe es que este ejemplo, estas palabras de Pablo a Timoteo, eh, estaba muy relacionado con la cultura, con la costumbre de ese entonces en cuanto al vino. Uh-huh. Pablo no le estaba diciendo a Timoteo que se emborrachara, Pablo no le estaba diciendo a Timoteo que se embriagara con el vino, sino que le estaba diciendo a Timoteo que eh, debía usar el vino como un remedio, como una medicina, porque era costumbre y era cultura hacer esto en estos tiempos. Uh-huh. Y el vino de ese entonces no es el mismo vino de ahora. Uh-huh. Entonces son cosas totalmente diferentes. Y bueno, ahí el ejemplo que menciona acá el doctor Kinner tiene que ver con la importancia de entender bien la costumbre, la cultura en cuanto al vino en ese entonces, y no cometer el error de interpretar este texto de manera quizás literal para nuestros tiempos ahora. Uh-huh. Me llamó mucho la atención ese ejemplo, ¿no? De una Sí, enseñanza cultural. sí. ¿Sabes? Cuando pienso en trasfondo cultural, trasfondo bíblico, hay uno que no lo menciona Craig Kinner, capaz lo mencionará en su comentario, pero hay uno que justo hace poco, ya en 2 o 3 ocasiones, me hace notar de que quizás no se está tomando muy en consideración el trasfondo. Me refiero al relato de Jesús y la mujer samaritana, y al hecho específico en el que Jesús le dice que 5 maridos ha tenido la mujer samaritana, ¿no? 5 maridos has tenido y el que es ahora no es tu marido. Y claro, sin conocimiento del trasfondo bíblico, rápidamente evaluamos eso desde nuestro punto de vista, y pensamos en la mujer samaritana como una mujer de la vida galante, ¿no? Como una mujer con muchos maridos, que se casaba con uno, muy coqueta, y no le gustaba ese marido y después buscaba otro. Tenemos esa referencia, ¿no? Justo he escuchado un par de predicaciones últimamente refiriéndose así de la mujer samaritana, como una mujer que vive en pecado, como una mujer vividora. Pero considerando el trasfondo y entendiendo la manera en cómo estaba la mujer relegada en esa sociedad, y una mujer que no era capaz de dar hijos, se le podía dar la carta de divorcio, la carta de repudio a esa mujer. Es conveniente mejor pensar de que esta mujer ha tenido un marido por alguna deformidad, por algún hecho de no poder dar hijos. Seguramente le dieron la carta de repudio, ¿no? Era el hombre que daba la carta de repudio, no la mujer.
y tuvo otro marido y posiblemente también se le dio la carta de repudio y ahora está con uno que no tiene, que no figura entre como esposa. Parece que ha llegado a ser una mujer, una esposa de menor rango, casi como una empleada, como una sierva. Ya no tiene el rango de esposa, sino un rango inferior. El que ahora es, el con el que ahora está, ni siquiera es tu marido. Entonces, esto nos permite, considerando el trasfondo y conociendo un poquito el trasfondo cultural de cómo era el asunto de divorcios y de la mujer relegada en la sociedad, nos permite entonces ver a la mujer no como la mujer coqueta y galante, sino como una mujer en desgracia, una mujer en vergüenza, en gran necesidad, y Jesús llega a su vida y eso tiene incluso mayor color, no sé, a ver, ayúdame ahí con las palabras que se me van. Eso empieza a tener una perspectiva mucho más clara en cuanto a la necesidad de esta mujer de Jesús. Pensaba en eso y capaz es uno de los mejores ejemplos que tengo en mi repertorio para referirme a trasfondo bíblico y la consideración de a la hora de interpretar la Biblia, ¿no? ¿Qué decís vos? Sí, justamente no nos deja de pasar por mi mente Uh-huh. el ejemplo seguramente te vas a reír cuando lo mencione, el ejemplo del uso del velo. Eh, eh, Creo que la intención de este libro, la intención del doctor Kinner no es atacar doctrinas bíblicas, doctrinas fundamentales en la Biblia, sino su intención es que podamos ser conscientes de la importancia de que los métodos de interpretación que usamos tienen que ser los correctos y no enseñar o creer algo acerca de lo que alguien dijo en algún momento o de lo que es lo que la mayoría dice, sino más bien de que tenemos la responsabilidad de estudiar cada enseñanza, cada pasaje, cada libro, cada porción eh, con ese método de interpretación correcto y estudiar el trasfondo cultural es un método de interpretación correcta, ¿no? Por ejemplo, pensando en el uso del velo, debemos estudiarlo, somos llamados como creyentes a estudiar el pasaje y quizás no dar por sentado que esa práctica debe ser así porque alguien lo enseñó. Debemos nosotros tener claro de que debe ser así porque eso es lo que la Biblia enseña, eso es lo que la Biblia dice, tomando en cuenta todo este aspecto, todo este contexto de trasfondo cultural, ¿no? Sí, chicos, así es. Y, y bueno, este, la otra parte que menciona, el tercer punto que menciona es usando el trasfondo cultural, lo que acabas de decir, y da como ¿qué diríamos? Tres pasos, tres puntos, Paso, sí. tres tips, tres consejos para cómo usar el trasfondo cultural. Y justo vos hace rato mencionabas, mientras charlábamos, que acceder al contexto, al trasfondo del pasaje, ya es como que un trabajo extra, ¿no? O sea, como que acceder al contexto del pasaje requiere leer mucho, analizar mucho, pero acceder al trasfondo ya requiere una inversión, incluso quizás de estudiar en algún lugar, una inversión de comprar algún libro, una inversión mayor incluso de tiempo en cuanto a estudiar y saber a quién consultar. Ya es un trabajito extra, ¿no? Lo del trasfondo. A ver, comentanos ahí a los que nos escuchan también los tres consejos, los tres pasos que menciona Craig Kinner
para saber usar el trasfondo cultural, así a grandes rasgos seguramente. Sí, el doctor Kinner menciona primero, ¿no?, que el primer paso es poder obtener ese trasfondo correcto. Somos conscientes de que en la Biblia misma, cuando estudiamos ciertos pasajes, hay pasajes que nos dan luz acerca de ese trasfondo cultural, y encontramos esa costumbre, esa cultura en los mismos escritos bíblicos. Pero también hay que reconocer, según el doctor Kinnel, que hay pasajes, hay porciones, hay párrafos donde no están escritos de manera explícita el uso de esa costumbre, el uso de esa cultura, y necesitamos, necesitamos acceder a recursos más precisos, más exactos, que nos brinden esa información, ¿no?, en ese trasfondo cultural. Uh-huh. Luego, en el segundo punto, el doctor Kinner menciona acerca de poder determinar la importancia de determinar la relación del, de Del la pasaje. enseñanza del pasaje con la cultura, ¿no?, como el Uh-huh. trasfondo cultural. Sí. Esa relación que existe entre el pasaje y la cultura es importante para Uh-huh. poder interpretar de manera precisa, de manera correcta. Por mencionar un ejemplo que el doctor Kinner ahí menciona, cuando Jesús le dice a sus discípulos que reprendan en privado antes de hacerlo en público, Uh-huh. ahí Cristo está concordando con la costumbre judía de hacer las cosas así en ese entonces, ¿no? Era Uh-huh. muy cultural reprender en privado, y claro, Cristo se está conformando a esa cultura, ¿no?, de poder hacerlo de esa manera. Mm. Y bueno, la importancia de poder relacionar el pasaje con la cultura. Uh-huh. Eh, Menciona ahí el doctor Kinner la importancia, y termina con el tercer paso, que es aplicar el mensaje de los escritores bíblicos. Y aquí Bíblicos. menciona mucho, ¿no?, mucho la importancia de que antes de poder entender, o antes de poder aplicar el significado a nuestro presente actual, Uh-huh. antes de ello tenemos primero que eh, aprender el significado que implicó para la audiencia original de, Uh-huh. de, de lo, de ese entonces, ¿no? ¿Qué le quiso Sí. decir eh, Pablo a los corintios? Primero debemos comprender el significado de lo que Pablo le quiso decir a los corintios, y luego Uh-huh. comprender cómo aplicar en nuestro presente actual, ¿no?, ciertas porciones, ciertas enseñanzas que se prescriben ahí, ¿no? Mm. En pantallazo general es lo que podría mencionar. Muy bien, sí, ahí está bien explicado, y bien explicado el cómo podemos usar el trasfondo cultural, ¿no? Obteniendo el trasfondo correcto, ¿no? Creo que es un trabajo de saber discernir qué autores, qué libros nos van a proporcionar un trasfondo correcto y no va a ser una mera este, son inventos solamente. En ese punto creo que igual él hace referencia a un comentario que tiene, ¿no?, Craig Kinner, específicamente un comentario del Nuevo Testamento en Mm. cuanto al contexto cultural, que nosotros que estamos en Bolivia difícilmente es que lleguen ese material por el, porque casi no se vende o no se puede vender pero bueno, está ahí como una referencia. Después determinando cómo el pasaje se relaciona con su cultura, y el último que dijiste, aplicando el mensaje de los escritores bíblicos, ¿sí? ¿No? Este trabajo de saber que no de manera tan rápida suponer que el trasfondo es de esta manera que yo creo. Recuerdo en un comentario, en un librito que habla de hermenéutica, hace referencia a que
por ejemplo, alguien que es albañil y va a leer una parte en la Biblia que habla acerca de construcción, tiene que cuidarse de no creer que la manera en cómo se construía en esa época es igual a como él construye en esta época. Entonces es un poquito peligroso tener cierta semejanza o conocimiento de este tiempo, y hay que evitar adelantarse a dar una conclusión o una interpretación sin antes meterse primero bien de lleno, tratando de informarse lo mejor posible en cuanto a cómo se hacían y cómo era la cultura y el tiempo, y cómo eran las cosas en ese tiempo. Y lo de Jesús es sin duda increíblemente interesante, de cómo sabemos de que Dios se hizo hombre, una muestra de Dios haciéndose al hombre, y también bíblicamente interpretando sabemos de que cobra importancia la cultura de la época para transmitir el mensaje que Dios quiere transmitir. Entonces en todo tiempo vemos ese uso del trasfondo de la cultura, de la geografía, bueno, y de todos esos asuntos que se van mencionando en este capítulo. Creo que este capítulo sirve, ¿no?, como una introducción a este tema interesantísimo y amplio que es el trasfondo bíblico. Es como que estamos tratando de dar los puntos esenciales y básicos del trasfondo bíblico. Y el siguiente capítulo, la siguiente semana, ya en el capítulo 6, se mencionan varios ejemplos, 16 ejemplos de trasfondo bíblico. Y yo creo que ahí vamos a explayarnos un poquito más en cuanto a algunos de esos ejemplos y explicándolo mejor. Eso sería. Ha sido lindo ahí, chicos, Carlos, perdón, compartir con vos, y no sé si tenés algo más ahí que mencionar en cuanto a conclusión o palabras de despedida también. Sí, sí, no, me quedo pensando con la expectativa, ¿no?, que tenemos del siguiente capítulo, porque seguramente van a ser ejemplos donde a muchos de nosotros y a muchos de los que nos están escuchando, quizás va a sacudir un poco nuestra cabeza, ¿no? Pero bueno, que la intención tiene que ser, ¿no?, poder replantearnos el cómo nosotros estamos yendo a la Biblia, ¿no?, cómo la estamos estudiando, ¿no?, que esa es la intención, ¿no?, de poder estudiarla de una manera precisa, una manera correcta, ¿no? Y bueno, ese siempre va a ser el desafío, ¿no? Y bueno, esperando el próximo capítulo. Muy bien, Carlos. Así que hasta el siguiente capítulo. Mi nombre es David Padilla. Estoy con mi amigo Carlos y ha sido un gusto para nosotros compartir, resumir el capítulo 5 de La Biblia en su contexto del Dr. Craig Keener. Hasta la próxima semana.